¿Tiene alguna materia antes de esta? No. ¿El cursado no? Bueno, gracias por el silencio. Bienvenidos a Fiscal 3. Mi nombre es Alberto Guerrero. Soy feliz escribiendo en el pizarrón. Entonces, como hoy no hay nada que escribir, escribo mi nombre. Bueno, la buena noticia para los que no les gustan mucho los impuestos es que esta es la última. ¿Vieron la 1? ¿Vieron la 2? Con esta se termina. Y es la mala noticia para los que sí les gusta. Bueno, antes de contarles de cómo vamos a dictar la materia y cuál es el papel nuestro y el de ustedes, les cuento un poco. Somos un grupo de profes bastante chico, pocos pero con muchas ganas y mucha responsabilidad. Eso se lo podemos asegurar. Gana y responsabilidad y después calidad. Lo van a decir ustedes. Somos pocos profes comparado con otras cátedras, pero vamos a dar lo mejor para que ustedes puedan entender esta materia, que eso es todo, entenderla es absolutamente todo. Y quizás si tenemos un poco de suerte, a algunos de ustedes les guste. No necesariamente les tiene que gustar, porque ustedes pueden ser contadores en un montón de cosas, no especialistas en impuestos y menos en procedimiento. Les decía, somos unos pocos profes, pero por suerte tenemos un grupo de colegas, contadores, adscriptos, es el nombre formal, pero que son profes igual que el resto, y con ellos ya somos un grupo más importante, ya podemos hacerle frente a alguna otra cátedra. Entre todos, vamos a dictar las 3 clases semanales. Nuestras clases no son ni teóricas, no son o teóricas o prácticas, son siempre teórico-prácticas. Como verán, a partir de este año estamos dictando clases formato combinado. Ustedes acá, ellos allá. Lo que sí les pido a los que están allá, no acá sino en sus casas, es que se dirijan a la clase cuando quieran hacer una pregunta, lo hagan verbalmente, porque muchas veces o algunas veces no va a haber nadie para que me transmita la pregunta escrita. Si preguntan por escrito, lo que están virtuales, lo mejor no las veo. Entonces, si quiera preguntar algo, prende el micrófono y pregunta. Les decía entonces, vamos a dictar clases teórico-prácticas, todas, lunes, miércoles y jueves. En la plataforma tienen, cuando apenas entran en la materia, dice presentación, programa, dice 2021 porque ahí está modificado esa fecha, cronograma 2024. Ahí en cronograma 2024 está la información de utilidad para empezar. Dice los días de clase, en qué aulas son, en el horario, el enlace para entrar en forma virtual a las clases, el enlace para los horarios de consulta, que es otro. Los horarios de consulta van a ser también por mí. Y están las fechas de los parciales. Las fechas de los parciales todavía no son definitivas porque tenemos que esperar que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles nos confirme las aulas. Pero son las fechas propuestas de parciales. Haciendo caso a las sugerencias de muchos de ustedes del año pasado, hemos adelantado el primer parcial. El año pasado lo tomamos el 2 de octubre, este año lo vamos a tomar el 9 de septiembre, para que no entre tanto contenido el primero y haya más tiempo para estudiar el segundo y el tercero. Porque teníamos muy comprimido el cursado para el segundo y el cursado para el tercero. Respecto de la regularidad,
vamos a tomar 3 parciales. Si ustedes logran aprobar 2, están regulares. Con 2 4, ya está. Tienen regular la materia. Pueden venir a rendir el final tranquilos. Como ustedes sabrán, porque esas cosas las saben todos, no se pierden nunca esa información, esta materia tiene promoción. Es una promoción directa. ¿Qué significa eso? Promocionan, se acabó, aprobaron la materia. Formalmente, ¿cuándo la van a tener aprobada? El día que estén en condiciones de anotarse para rendir regular el examen final, se anotan. Nosotros en cada turno de examen revisamos uno por uno, comparamos con una lista que tenemos de promocionados y le pasamos las notas. Ustedes no tienen que avisar nada, no tienen que venir el día del examen, simplemente se anotan para rendir regular. ¿Cómo hacen para promocionar? Tienen que aprobar los 3 parciales, mínimo nota de 6, pero promedio de 7. Las combinaciones más bajas serían 6, 6 y 9, 6, 7 y 8, 7, 7 y 7. ¿Sí? Serían las combinaciones de menor cantidad de puntos. Más abajo de eso, no se promociona. Preguntas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Cuánto quiere que dure? Usted pida. Vemos si se lo podemos conceder. ¿Cuánto les parece razonable? 2 años. Yo les voy a dar un consejo a la hora de negociar. Nunca hagan la primera propuesta, porque a lo mejor la propuesta del contrario era mejor que la primera de ustedes. Vos podés ser muy buen negociador si yo te iba a proponer 1 año, pues yo te iba a proponer que no tenía duración, hundiste a todos los alumnos. Entonces, por las dudas, nunca tiren la primera propuesta, esperen a escuchar la oferta. ¿Sí? Es imprescriptible. ¿Sí? Todavía tenemos en ese listado de alumnos promocionados, alumnos de hace 6 o 7 años que se ve que dejaron la carrera. Pero si la llegan a retomar en algún momento y se anotan, le pasamos la promoción. Mientras sigamos con vida, el contador Eduardo Gorosito y yo, que somos los que manejamos esa lista, aunque sea uno con vida, no hace falta los 2, pero con que uno siga vivo, ustedes siguen teniendo la promoción. Entonces no se vence. Lo que sí se vence es este tema de cursar condicional. Los que cursan condicional, para los fines de la promoción no hay problema, pero sí lo que puede pasar es que si no cumplen con la condición en el tiempo que les pide la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se les cae la regularidad. Eso sí puede pasar. Bien. Sí. No. La asistencia en esta materia es muy importante, yo les diría es básica, es muy difícil, ha pasado y va a seguir pasando, pero es muy difícil aprobar o regularizar, y menos aún promocionar, sin cursarla, sin escuchar las clases. Puede pasar que sin escuchar las clases se promocione lo mismo, pero en general, cursar la materia, venir a clases, escuchar lo que nosotros les vamos contando y el intercambio que hay entre ustedes y nosotros, sus preguntas, sus dudas, sus acotaciones o sus aclaraciones, oponiéndose a lo que estamos diciendo, ese intercambio es lo que les va a hacer entender la materia. Ustedes pueden acordarse de todo, pero si no la entienden la materia va a ser muy difícil que la aprendan, ¿sí? Que la incorporen. Entonces es fundamental que vengan, pero no es un requisito formal de la cátedra. Usted puede no venir a ninguna clase y promocionar, no le vamos a exigir ningún porcentaje de asistencia. Los que están sentados acá o los que están conectados allá están porque quieren, porque les parece importante y porque quieren escuchar la clase. ¿Sí? Si los aburrimos mucho, esta cantidad de gente en la última clase van a ser 3. Si los aburrimos menos, quizás sea la mitad.
Ojalá. Bien. Eso en cuanto a regularizar y promocionar. ¿Cómo va a ser la dinámica de las clases? En la plataforma tienen el programa. Si ustedes quieren saber qué vamos a ver mañana, entren al programa y vean el primer párrafo del capítulo 1. Vamos a seguir el programa en orden tal cual está. O sea, los temas los vamos a ir dando en el orden que están en el programa. Salvo el primer capítulo, no sé si es capítulo o unidad, eso no me acuerdo. Creo que es primer capítulo. Salvo el primer capítulo, que es Derechos y Garantías Constitucionales, el resto, la gran mayoría del resto de los capítulos, se basan en seguir la ley 11.683. Que es la ley de procedimiento tributario. Digo salvo el capítulo 1 porque el capítulo 1 se basa en la Constitución de la Nación Argentina y la jurisprudencia vinculada a ello. Entonces, si ustedes quieren seguir la materia, tienen que tener siempre en la mano la ley, que muchas veces va a ser esta, algunas veces va a ser otra ley, como la ley de procedimiento administrativo, y al principio la propia Constitución. Entonces, con la ley en la mano, el programa, un material que imprimimos, que la cátedra imprime, que todavía no ha salido porque tiene varias modificaciones, podemos llamarlo informalmente apunte, y la jurisprudencia, miren la cuarta pata, dijimos la ley, el programa, el apunte o material y la jurisprudencia. Con esas 4 cosas, sumadas a la quinta, que son las clases, ya pueden andar. No es poco. Guía práctica no hay. Sí, no hay. En algún momento va a haber. Pueden aparecer algunos casos, cuando armemos algunos casos prácticos para ver en alguna clase en especial, se los vamos a subir a la plataforma. Entonces, con todo eso, ¿ustedes saben lo que es la jurisprudencia? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? Si ustedes me están contando, ¿para qué sirve? Primero díganme qué es. Casos. Como si nos sentamos en el café y yo les cuento un caso de un cliente. ¿Cómo? Fallos. ¿Qué quiere decir? ¿Que se equivocaron? Por definición, parece que se equivocaron. No. Jurisprudencia, sentencias de jueces, cámaras o organismo máximo como la Corte. Entonces, son sentencias judiciales o de tribunales similares como el Tribunal Fiscal de la Nación. Son sentencias. ¿Qué tiene de interesante y de útil y de apasionante un fallo de la jurisprudencia, siempre y cuando los podamos elegir, porque no pueden leer todo lo que sale, se les va la vida? Lo interesante es que a alguien le pasó, tuvo un problema con el fisco, se peleó con el fisco y un juez dijo quién tenía razón. Entonces yo, antes de tener el problema, sin tener que experimentar y poner mi cuerpo o mi bolsillo, ya puedo saber qué pasa si alguien tiene ese problema, cómo se soluciona o quién tuvo razón. Y a través de esos casos prácticos, que son la jurisprudencia, vamos a ir aprendiendo y entendiendo la materia que como base está en la ley. Lo que pasa es que normalmente lo que dice la jurisprudencia es algo que no se lee a simple vista en la ley. ¿Sí? Bien, entonces, tienen que traer la ley a clase siempre. Si consiguen una de estas, de este tipo así, es bueno porque acá está la 11.683, su decreto, la ley de procedimientos administrativos. ¿Por qué no puedo mostrarlo? ¿No está modificada?
Bueno, es que el procedimiento administrativo se reglamentó hace 3 días. Bueno, si consiguen una de estas, no hay problema, después baja la ley de procedimiento administrativo modificada y su decreto reglamentario. Digo que si consiguen, está bien la aclaración. Para los que no saben, en el paquete fiscal y en la ley de bases se modificó la 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, y a raíz de esa modificación, que ya tiene un mes y pico, se reglamentó esa modificación y eso salió el lunes. Entonces, esas versiones de esa ley no están actualizadas. Pero puede servir y después se bajan de internet la parte correspondiente para modificarlo, y si no, esperan unos meses, 2 meses que salga. Y si no, se bajan las leyes una por una. Me retan, pero ¿por qué les digo que es bueno tener esto? Porque tienen las normas todas juntas. ¿Sí? No tienen que andar imprimiendo y bajando una por una, pero pueden hacer como ustedes quieran. No me dan plata a mí porque si se venden o no esas leyes. Entonces, en todas las clases tienen que tener la ley en la mano. Si pueden tener los fallos más importantes también, en la mano, en la computadora, en la notebook, en el celular. Y en los exámenes también. Pueden rendir con la ley y todas las normas que se aplican, parciales y finales. ¿Por qué? Porque así van a trabajar cuando sean colegas, ya les falta poquito. Entonces, cuando sean colegas no se pueden acordar todo de memoria, van a agarrar la ley, van a estudiar el caso, leer la ley actual de ese momento, no la que estudiaron en Fiscal 3, sino la que esté vigente al momento que tengan el caso, y aplicarla. Entonces, acá queremos que aprendan a hacer eso. Agarrar la ley actualizada del momento, interpretarla y aplicarla. ¿Preguntas? Creo que casi no me queda nada. Vamos a revisar el machete. Parciales finales. Promoción ya está. Última cuestión. No, con esto no quiere decir que se van a ir, sino terminamos una parte. Última cuestión, consultas. Todo lo que sean consultas sobre lo que uno está tratando en clase, explicando o alguna cuestión vinculada, lo pueden preguntar en la misma clase, durante la clase, levantar la mano y preguntar, antes de una clase, antes de empezar, después de la clase o los viernes en el horario de consulta virtual. ¿Qué faltó acá? Y no lo voy a mencionar, en el chat de la plataforma. No usemos el chat de la plataforma para hacer consultas técnicas de un caso particular de un tema que se explicó, porque si no se inunda el chat de preguntas y respuestas y repreguntas. Entonces, las posibilidades que le damos es en clases, antes, durante o después, y todos los viernes a las 18 horas los horarios de consulta. Ahí pregunten lo que no entiendan, pidan aclaraciones, pidan explicaciones que le vuelvan a explicar, ahí o en clases. Es virtual. En el cronograma de la plataforma está el enlace de consulta, que es un enlace distinto al de las clases. ¿Para qué vamos a usar el chat de la plataforma? Para preguntas operativas. ¿Sí? Cuestiones sobre fechas de parciales, qué entra o qué no entra, o alguna cuestión particular que no tenga que ver con explicar contenidos o dudas de los temas. ¿Sí? Bien. Aclarado esto, si no tienen ninguna otra pregunta, le voy a dar el micrófono y la palabra al profesor Alberto Gorosito, que allá viene. El profesor Alberto Gorosito fue siempre el titular de esta materia. Digo siempre porque gracias a él esta materia la tenemos acá en la facultad y en la carrera. Mucho tiempo la materia fue optativa y desde los ingresantes 2003, los ingresantes 2008, ¿sí? Pasó a ser obligatoria. Entonces, él la inventó, no la inventó, pero la incorporó al plan. Ya se jubiló, ahora es profesor consulto, y bueno, él les va a contar, tenemos el honor de que él haya venido hoy, para contarles de qué se trata esto. ¿Sí? El objetivo de la charla que van a tener con él es que les cuente un poquito de qué viene la materia. Gracias, profesor Guerrero. Me vas a hacer odiar, porque antes la materia era optativa, ahora es obligatoria. Bueno,
le agradezco a Alberto Guerrero la deferencia que tiene de invitarme a tener esta primera charla con ustedes. Probablemente tengamos otra, con un tema un poquito complicado. Y la idea es explicarles ahora cuál es el objetivo de esta materia. El objetivo de esta materia es precisamente el objetivo de esta ley, la 11683. Pero, como ustedes saben, ya han visto derecho constitucional, han visto derecho laboral, han visto derecho civil, han visto derecho concursal, y el derecho es uno solo, es uno solo. El derecho no crea, el derecho reviste. La familia existió siempre. Luego hubo la necesidad de darle un marco jurídico por problemas sucesorios, etcétera, que hoy tenemos en el Código Civil. Y esta ley y su decreto reglamentario no es la única que van a tener presente durante el desarrollo de la materia. Van a tener también la 19.549 recientemente modificada, que es otra ley de procedimiento administrativo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué tenemos dos? Porque esta es específica para la FIP. Y la otra es general para toda la administración pública. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una cuestión a resolver que no está incorporada, no está presente, no está debidamente tratada en esta ley, recurrimos a la 19.549, que es la legislación supletoria para encontrar la respuesta adecuada. Pero ahí no termina la cosa, porque también vamos a necesitar ver el Código Civil, vamos a necesitar ver el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal en materia penal y el Código Penal. Veo que todavía no se han levantado y escapado, así que no crean que vamos a revisar toda esa legislación, sino parte. Profesor Guerrero les advirtió que hoy tenemos una actualización de esta ley 11683 y también de la 19.549. Pero profesionalmente vamos a necesitar saber cuáles fueron las distintas disposiciones de esta ley que rigieron en el momento en que ocurrió determinada circunstancia. Por ejemplo, un contribuyente que cometió una infracción y era pasible de una multa. Entonces hay que ver cómo estaba la legislación en ese momento, porque las sanciones pueden haber variado en cuanto al monto, en cuanto a la posibilidad de que quede dispensada o no. Esto es algo un poquito complicado, pero vamos a necesitarlo porque aquí, hoy, ustedes van a tener la oportunidad de sacarse todas las dudas que se les vaya generando en el transcurso del desarrollo de la materia. Pero afuera, no. Afuera es cuando ustedes ya sean profesionales y están a punto de serlo. Afuera van a estar solos. Siempre va a haber algún grupo de estudios, cursos de actualización en el Consejo de Ciencias Económicas. Hay una carrera de especialización que se dicta en la Escuela de Graduados, donde está la materia de procedimiento, que se trata esta materia, pero a otro nivel, digamos como el Tetris, ¿no? Cuando ya pasamos de la parte fácil, entramos a la parte difícil. Y ahí tampoco se agota la temática. La temática esta es sumamente amplia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo de esta ley. ¿Para qué está esta ley? Ninguna ley se dicta en abstracto. No hay una ley del Congreso, una ley del provincial, una ordenanza municipal que se dicte porque sí, para ver de qué color son las nubes o el sexo de los ángeles. No, no, no. Toda la ley tiene un objetivo. Y el tema de que tenga ese objetivo es de trascendental importancia por algo que vamos a ver en un ratito.
¿Cuál es el objetivo de esta ley? Ustedes han hecho Fiscal 1, ustedes han hecho ya Fiscal 2, y ahí han visto la amplia gama de tributos nacionales, provinciales y municipales en la medida que los profesores tuvieron el tiempo para desarrollarlo. Bueno, pero ya tenemos el tributo sancionado. ¿Y ahora qué? Pues ahora hay que cobrarlo. Miren qué simple. Es como si un grupo de ustedes dijeran, bueno, vamos a hacer un asadito. No, un asado no, está muy caro. Bueno, vamos a hacer una pisada en la casa de fulano. Por alguien se tiene que encargar de juntar los recursos para comprar la pizza, el fernet, lo que fuere, ¿no es cierto? Alguien se tiene que ocupar. Bueno, en este caso, alguien se tiene que ocupar de recaudar la renta nacional. Y es la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. El objetivo de la ley es cobrar, para lo cual hizo falta que alguien se encargue. Y ese alguien que se encarga es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y allí empieza a complicarse la cuestión, porque lo que nosotros vemos, vamos a ver en la ley, son todas las formas que el diseño, la mecánica, es como un mecanismo interrelacionado, algo que cuaja casi perfectamente del sistema de cobro. Ustedes dirán, bueno, pero acá vamos a ver un sistema de cobro que es de Mercado Pago. No es eso, no es eso. Porque el profesor Guerrero recién les habló de la primera parte, de la primera clase, derechos y garantías constitucionales. Y eso lo vamos a ver en un ratito dentro de los objetivos. Ya es la segunda vez que les anuncio lo de un ratito, pero ya lo vamos a ver. Y el tributo no solo tiene que estar enmarcado dentro de los derechos y garantías constitucionales, sino que su recaudación tiene que estar dentro de los marcos legales. Con lo cual, la ley le otorga una serie de facultades bastante fuertes, bastante poderosas al organismo para que pueda cobrar. Entonces van a ver ustedes cuál es el sistema de fiscalización, cómo se investiga si un determinado contribuyente ha cumplido correctamente sus obligaciones fiscales o alguien que debió cumplirlas y no lo hizo, o alguien que lo hizo pero parcialmente. ¿Cómo hace el fisco para investigar eso? Lamentablemente, o afortunadamente, depende cómo se mire, hoy todavía no tiene el organismo la inteligencia artificial incorporada. Cuando la tenga, la cosa va a cambiar bastante, pero hoy todavía está un poquito andando en bicicleta cuando todo el mundo está andando en aviones jet, ¿no es cierto? Pero es así. Ahora bien, estas potestades de fiscalización luego necesita decirle al contribuyente, señor contribuyente, usted debe tanto. ¿Cómo se lo dice? Lo llama por teléfono, le manda una notita, le manda un WhatsApp. No, hay un sistema en la ley para que oficialmente, porque estamos hablando de un organismo oficial, el organismo pueda decir válidamente, subrayo, válidamente, este contribuyente debe tanto. O a este contribuyente hay que devolverle algo que pagó de más. O a este contribuyente hay que cobrarle intereses porque pagó atrasado. O hay que aplicarle una multa de distintas gravedades y graduaciones. Ese es un capítulo importante dentro de la ley. ¿Cómo lo dice el organismo? ¿Y quién lo dice? Los inspectores. Desde ya no. Pero puede haber algún casito ahí dando vuelta dentro de la inspección. Todo eso lo van a ver a lo largo de la materia. Ahora,
Y si alguien le hizo una Verónica, y la Verónica, ese pase que hacen los toreros allá en España, al fisco le dijo, bueno, yo no pagué, ¿sabe qué? No tiene cómo cobrarme, porque soy insolvente. Bueno, para eso está la ley penal tributaria, pero para eso también hay quien tiene que pagar por ese contribuyente, pero no es el deudor él. Es como si alguien hubiera firmado una garantía. Nadie le firmó una garantía al fisco, eso sáquenselo de la cabeza. Por eso está en la ley. En la ley está esa forma de garantizar que se llama responsabilidad solidaria, que es un capítulo también un poquito extenso. Dentro de todo esto que estamos hablando, no estamos hablando del fisco de un país nórdico o de un país que está dentro del grupo de G7, estamos hablando del fisco argentino. Y el fisco argentino es bastante proclive a cometer excesos, a ir un poco más allá de la ley, a no reclamarle al contribuyente exactamente lo que debe, sino por ahí se le va la mano. ¿Y qué hacemos? Entonces, la ley prevé un sistema para que el contribuyente pueda cuestionar ese exceso. Decir, mire, fisco, usted hasta acá tiene razón, pero de acá para arriba, no. ¿Y qué hago? ¿A quién me quejo? ¿Voy el domingo a misa y le digo al cura que haga algo? No, no, no. Todo eso es un sistema que está previsto en la ley que se llama recurso. El contribuyente tiene la forma, tiene algo a mano. El recurso es una acción que tiene él para impedir que el fisco cometa ese exceso. Pero olvídense que así de entrada el fisco dice, sí, la verdad, perdón, tiene razón, se nos fue la mano. No, no, no. El fisco es insistidor. Entonces, tenemos instancias superiores. Una de ellas es el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación, préstenle especial atención porque es una competencia profesional. ¿Qué significa esto? Significa que con el simple hecho de tener, si mal no recuerdo, más de 30 años y el título habilitante de contador público debidamente matriculado, pueden integrar el Tribunal Fiscal de la Nación. Integrarlo. Presentarse y ser vocales del Tribunal Fiscal de la Nación. Se abre un concurso y el que gana, gana por antecedentes. Pero esa es una instancia un poquito lejana, pero la más inmediata es otra. Ustedes se reciben hoy miércoles, se matriculan mañana jueves y el viernes están presentando un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Para eso no necesitan ninguna antigüedad, no necesitan ninguna otra cosa que el título y la matrícula. ¿Qué significa esto? Significa que pueden hacer de abogados, digamos así. Porque un juicio es el Estado, la AFIP, contra el contribuyente. ¿Quién defiende al contribuyente? El abogado, que es el contador. Para eso tiene que saber cómo hacerlo, por supuesto. Pero es una competencia profesional. Entonces a ese capítulo hay que prestarle un poquito más de atención, porque por ahí les va a hacer falta algo así inmediatamente, les va a hacer falta. Y hoy el Tribunal Fiscal se actúa por sistema electrónico, por la plataforma TAP. O sea que desde la computadora, en su estudio, en su casa, de noche, en la cama, están haciendo un recurso ante el Tribunal Fiscal y con el procedimiento adecuado se presenta. Pero claro, ahí termina la cuestión, no porque alguien va a ganar en el Tribunal Fiscal, el contribuyente o el fisco. Y cualquiera de los dos puede apelar ante la instancia siguiente, que es la Cámara.
Ahí sí, ya tiene que ir acompañado de un abogado porque ya salimos del Poder Ejecutivo y entramos en el Poder Judicial. No olvidé mencionarles que el Tribunal Fiscal de la Nación es un tribunal administrativo, pero altamente especializado en el tema tributario y en el tema aduanero. Y de la Cámara eventualmente se puede pasar a la Corte. Lamentablemente, en nuestro país los fallos de la Corte no hacen jurisprudencia obligatoria a seguir. Es decir, si hay un fallo de la Corte que se pronunció de cierta manera, toda la jurisprudencia abajo la tiene que seguir, de modo de ahorrar temas procesales. No es así, no es así. Y también, lamentablemente, a veces la Corte cambia de composición en sus miembros y una cuestión que la resolvieron de cierta manera, una muy similar la resuelven de otra manera. Entonces, dicho esto así un poco rápidamente, ¿cómo se encara la materia? Ya el profesor Guerrero les anticipó. Esta materia no se estudia. No es una materia de estudio. Esta materia se entiende. Y si no se entienden, pueden pasar horas y horas tratando de estudiar en libros y no van a sacar absolutamente nada. Créanme lo que les estoy diciendo, porque hace alrededor de 40 años que estoy con este tema y no termino de darme cuenta que es así. Por eso, la insistencia del profesor de que vengan a clase. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a seguir la materia. Es una especie de laberinto que hay que desenrollarlo y el elenco docente que tienen a disposición, que es de primera línea, no por el que les habla, sino por los que están allí, les va a ayudar en todo lo que puedan para que ustedes entiendan de qué se trata. Es indispensable entender. Piensen ustedes lo siguiente, que no les voy a decir un niñito porque los niñitos manejan mejor las cosas que nosotros, pero alguien que les dice, ¿qué es Instagram? Y ustedes le van a decir, bueno, Instagram es... Ajá. Bueno, a ver, es difícil a veces explicar qué es algo. Y yo sé que más de uno de ustedes está sonriendo porque está pensando decir, ¿cómo explicaría lo que es Instagram? Bueno, olvidémonos de la explicación. Digamos que alguien dice, bueno, está bien, yo más o menos me doy cuenta qué es, pero ¿cómo se maneja? Ustedes imagínense entonces sentados con aire doctoral explicándole a alguien cómo se usa Instagram. No va a entender nada y no va a arrancar con nada. Van a necesitar un dispositivo, una notebook, una tablet, un teléfono, para meterse ahí y decir, ve, acá tenés que bajar esto, tenés que hacer esto, bla, 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 y mirá, podés, ajá. Y el otro va a ir siguiéndolo, pero va a necesitar verlo. ¿Están de acuerdo? ¿O lo podrían explicar teóricamente? ¿Alguien podría pasar aquí al frente y explicar Instagram teóricamente? No, no lo voy a hacer porque ya lo hemos hecho y bueno, ha sido un poco divertido, pero no. ¿Por qué tomo el ejemplo de Instagram como podría tomar cualquier otro ejemplo? Porque Instagram, con el dispositivo en la mano, es la ley en la mano. Cuando ustedes tienen la ley en la mano, la Constitución, el decreto reglamentario, lo que fuere que se está explicando en clase, y lo van siguiendo
con la lectura es importante, porque hoy la lectura lamentablemente ha desaparecido un poco. ¿Vieron? Cuando alguien le dice, te espero a tal hora en tal lado, ¿qué dice acá? Y ustedes escriben así, o alguien más joven que ustedes escriben muy abreviadamente. Nos hemos desacostumbrado a leer. Y nos tenemos que acostumbrar a leer, porque esta materia no tiene clases teóricas. No me equivoqué. Esta materia no tiene clases teóricas. Todas las clases son prácticas. Y como ya les explicó el profesor Guerrero, muchas de las explicaciones que vamos a tener aquí van a ser en base a sentencias judiciales del Tribunal Fiscal, de la Cámara Federal, de los juzgados federales, de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara de Seguridad Social y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la sentencia judicial qué es? Un caso práctico. Sucedió una determinada cuestión que se resolvió de una determinada manera. ¿Pero qué ocurrió? A lo mejor esa determinada cuestión se suscitó en el Tribunal Fiscal y luego pasó a la Cámara. Y la Cámara lo resolvió de otra manera. Y luego pasó a la Corte y la Corte lo resolvió de una tercera manera. Sucede, no es muy común, pero sucede. Entonces, nosotros tenemos que hacer una cosa. Es como el jugo de naranja, ¿no? Exprimimos la naranja y algunos se comen la cáscara, que es muy nutritiva, yo no. Tiramos la cáscara y nos tomamos el jugo. Entonces, con la jurisprudencia, la sugerencia es hacer lo mismo. Exprimir el fallo y sacarle el jugo. ¿Qué es el jugo? El jugo es decir, ¿para qué me sirve esto? Hemos visto que muchas veces el profesional descarta la lectura de un fallo porque lee el copetito que suele traer, que el resumito del fallo, dice, no, pero yo un caso como este, imagínense, precio de transferencia, venta de un paquete accionario con intereses en dólares porque fue a financiación, y si los intereses están grabados o no. Bueno, pero yo, ¿cuándo voy a tener la venta de un paquete accionario? No es así. El día que tenga un caso, me va a servir esa venta del paquete accionario, lo que resolvió la Corte en el fallo Crise respecto de los intereses, que no hizo más que leer la ley. La Corte no hizo otra cosa que leer la ley. Entonces, yo digo, dejo afuera la cáscara, el jugo naranja, que es el caso. Y veo el jugo, que es la doctrina que fluye del fallo. ¿Para qué me puede servir esa doctrina el día de mañana? Y no lo sé. A lo mejor tengo un caso ahora, pero puedo tener un caso el año que viene, el otro, y nos ha pasado a todos los profesionales que estamos en la materia tributaria, nos ha pasado que justo tenemos un caso al cual se le aplica la doctrina de un fallo que leímos 3 o 4 años atrás y que tenemos guardado en la memoria, además de tenerlo guardado en algún sistema. Para esto necesitamos también entender otra cosa. Los fallos judiciales son un poquito complicados de leer. Lamentablemente, los jueces, en vez de rascarse así, parece que se rascan así, a la hora de escribir. Y como la mayoría está desacostumbrada a leer, entonces entender lo que está diciendo el fallo, ¿no es cierto?, es un poquito complicado, pero hay que acostumbrarse a la lectura del fallo. Le voy a pedir, ¿querría darme una mano? ¿Por aquí? Por allí, por favor. ¿Querría decirme su nombre? Celeste. Celeste. ¿Por qué subió? Para ayudar. ¿Por qué? Eso es el para.
Ah, ¿por qué? Porque sí, sin motivo. Yo se lo pedí. Sí. ¿Y usted? Accedí. Y usted accedió. ¿Podía negarse? Sí. ¿Podía negarse? Claro que sí. No, no quiero. Bueno, en su derecho. Le pregunté, le dijo, querría darme su nombre, y ella me lo dio. ¿Podría haberse negado? Sí. Claro que sí. ¿Por qué podría haberse negado? Estamos en clase, en este momento con la ayuda de Celeste. Le voy a pedir, si usted quiere, esto no es un juego, ¿eh? Estamos tratando de hacerlo un poco ameno, pero no es un juego, es de suma importancia. No lo diga en voz alta, fíjese la fecha. Bueno. Le voy a pedir a Celeste que lea esta partecita en voz alta y que, perdón, Celeste, antes que la lea, y luego después que la lea, que nos diga en sus palabras sencillas lo que ha leído. Es principio de derecho común que el mandatario solo puede hacer aquello a que se expresa o implícitamente autorizado por su mandato. Y este principio es el mismo que sirve de base a la interpretación de los poderes en el orden constitucional. Solo a las personas en el orden privado es aplicable el principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Pero a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad de hacer lo que la Constitución no les prohíbe expresamente, sin invertir los roles respectivos de mandante y mandatario y atribuirle poderes ilimitados. No, fue difícil. Es principio de derecho común que el mandatario solo puede hacer aquello a que se haya expresa o implícitamente autorizado por su mandato. Y este principio es el mismo que sirve de base a la interpretación de los poderes en el orden constitucional. Solo a las personas en el orden privado es aplicable el principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Pero a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad de hacer lo que la Constitución no les prohíbe expresamente, sin invertir los roles respectivos de mandante y mandatario y atribuirle poderes ilimitados. Sigue siendo complicado. No sé. Ayúdenme ustedes. Primero, léeme ahí lo que dice. Dice Sojo, Eduardo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 22 de septiembre de 1887. Lo que acaba de leer Celeste es una parte de un fallo de la Corte del año 1887. Jovencito el fallo. A ver, Celeste, dejemos el fallo momentáneamente. Podemos tratar de decir en palabras nuestras, siguiendo lo de la invitación. ¿Qué dice ahí? Que nadie puede hacer algo obligadamente. Sí. Bueno, eso de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Entonces, cuando yo le pedí que suba, no estaba obligada. No hay ninguna ley que diga que ella tiene que subir porque el profesor se lo pidió. Ella vino porque quiso. Sí. Bueno, y la Constitución no lo prohíbe, así que yo subí porque ¿Cómo? tenía permiso para subir. No había nada que me lo prohibiera. Sí. No sé qué más.
Solo a las personas en el orden privado es aplicable el principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Solo a quiénes? A las personas en el orden privado. O sea, No. ¿por qué no? Porque él es profesor. Yo estoy invitado, pero él no. Claro. No, él es profesor Público. por concurso y tiene una obligación legal Claro. de asistir. Entonces, el profesor, como el resto de los profesores, no puede hacer lo que quiera, sino qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Solo a la persona en el orden es aplicado el principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no mande ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Pero a los poderes públicos no se le puede... Los profesores de la materia forman parte del poder público. ¿Por qué sí? Porque la universidad es pública y... Pero la universidad es pública y forma parte ¿de qué? De algo que el actual presidente dice que lo va a destrozar. Del Estado. Forma parte del Estado. Y si forma parte del Estado, es oficial. Está dentro de los poderes públicos. Dentro del Estado, ley de educación, sancionada por el Congreso, etcétera, etcétera. Siga, Celeste. Bien. Pero a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad de hacer lo que la Constitución no les prohíbe expresamente. ¿Qué dice ahí? A los poderes públicos no se les puede reconocer. Trate de decir sus propias palabras. Me parece. Que si no está expreso en la Constitución, no se le puede prohibir nada a los poderes públicos. Facultad de... ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir? ¿Quién dijo que no? Por favor. No, porque no escuchan nada. Lo que yo entendí, hay como dos roles, el mandato y el mandatario y el mandato. En el orden privado, ningún mandatario puede ser obligado, ¿sí, no? Puede ser obligado a hacer algo que no esté escrito en la ley. En el orden público, mientras la ley no lo prohíba, sí lo puede hacer, ¿o no? ¿Algo así? ¿Alguien más quiere aclarar? Ayúdenla un poco a Celeste, ya tiene mucho sobre sus espaldas. ¿Alguien Se lo doy a él para que lo tenga. Hoy tengo ganas de hacer fiaca. Vamos a ver Netflix. ¿Puede hacer eso en el horario de clase? Él y los otros profesores. ¿Él es mandante o mandatario? Mandatario. Mandatario. ¿Por qué es mandatario? Porque alguien le dio qué. Su cargo para hacer un mandato. Él es mandatario porque alguien le dio un mandato. ¿Quién le dio el mandato? El mandante. El mandante le dio el mandato.
El mandante le dio el mandato. ¿Quién es el mandante? La ley, el Estado. ¿Quién hace la ley? La FIP. No, ¿qué dijo? Ay, ¿qué dijiste? ¿Quién hace la Bueno, está un poquito nervioso, está un poquito nervioso. Está como ¿cómo se llama este de la bicicleta? El maligno, que no quiso salir y le dijo al presidente, acompáñame, che. Bueno, le dijo una palabra, pero no lo voy a decir aquí. Al presidente. Sí, le dijo eso, sí. Lo que decimos los cordobeses, ¿sí? ¿El pueblo? El pueblo. El pueblo. El pueblo es el mandante. Pero no, ustedes dirán, pero Celeste, ¿hizo la ley? No. ¿Quién la hizo? Los que estaban, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo. ¿Y el Poder Legislativo cayó del cielo? No, fue elegido por los... ¿Y el Poder Legislativo por qué existe? ¿Pero por qué existe? Porque somos... Porque nosotros dijimos que exista. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijimos eso? En la Constitución. Muy bien. Pero ¿quién redactó la Constitución? Nosotros. A ver la última partecita, Celeste. A los poderes públicos. Pero a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad de hacer lo que la Constitución no les prohíbe expresamente. Pepe, de vuelta. Pero a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad de hacer lo que la Constitución no les prohíbe expresamente. Es decir, los poderes públicos no pueden hacer lo que quieran. Está redactado con dos no, pero está diciendo eso. Los poderes públicos no pueden hacer lo que quieran, sí lo pueden hacer las personas Privadas. Claro. privadas. Nosotros. Termina la frase. Sin invertir los roles respectivos de mandante y mandatario y atribuirles poderes ilimitados. Esto, que está dicho en términos un poquito rebuscados, está diciendo, si al poder público pudiera hacer lo que quiere, entonces estaríamos dando vuelta a las cosas. El poder público sería el mandante. Y los mandantes somos nosotros. Y nosotros le decimos al poder público qué es lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Sí. A través Del voto. de la ley. la Constitución, la gente que ponemos en el Congreso. ¿Está claro esto? Sí. Tuyo. Muchas gracias, Celeste. Fíjense ustedes, no es fácil que uno de ustedes, en este caso, esta dama, se ponga acá al frente a hablar. No es fácil, no es fácil. Uno ya tiene un par de años acá al frente y bueno, pero no es sencillo, ¿no es cierto? Mucho menos sencillo leer, como ella hizo, un párrafo de una sentencia de la Corte, entenderlo y luego decir, a ver, ¿cómo lo digo en mis propias palabras? Si lo entendí, lo puedo decir. Si no lo entendí, no lo voy a poder decir. Alguna vez leí que un profesor le dijo a un alumno, ¿qué significa decir lo que acontece en la rúa? Lo que pasa en la calle. Ah, bueno, pero no es lo mismo decir lo que pasa en la calle que lo que acontece en la rúa, ¿no es cierto?
Bueno, ustedes van a leer todos los fallos tipo lo que acontece en la Rúa. Es así, pero por favor, esto fue ya clase, ¿eh? Esto no fue una especie de ponerle un poquito de tono ameno. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer si quieren entender la materia. Entenderla. Porque la ley no es sencilla de leer, no es sencilla de entender a una primera lectura. Yo no conozco nada más sencillo que los 10 mandamientos o el Padre Nuestro. Pero esto no tiene nada que ver. Esto es complicado. Entonces, les reitero, a riesgo de ser un poquito insistente, traten de venir a clase. Si algo no entienden, pregunten una vez, pregunten 2 veces, pregunten 3 veces, pregunten todas las veces que haga falta hasta que digan, entendí. Porque al entender eso, van a entender lo que está interrelacionado. Porque en la ley está todo interrelacionado. Es todo un mecanismo. Y recuerden, el objetivo de la ley es cobrar. Para lo cual, nosotros, mandantes, a través de nuestros representantes que nosotros con el voto pusimos en el Congreso, dictamos esta ley. Y nosotros, mandantes, creamos un mandatario que se llama AFIP, que no tiene poderes ilimitados, que no puede hacer todo lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe, porque a ellos no se les aplica, porque la AFIP es poder público, que es la parte de la sentencia que leyó Celeste. La AFIP solo puede hacer, más que puede, debe hacer lo que está ordenado en la ley. Es decir, supongamos que este camino recto que voy a hacer en un par de pasos es la ley, tiene que caminar por ese camino. Y si se salió del camino, transgredió la ley. Y si transgredió la ley, viene el Poder Judicial a poner las cosas en su lugar, a encaminarlo de vuelta en la vereda. Para lo cual, nosotros tenemos que conocer cuáles son las maneras de reconocer el exceso. Para lo cual han estudiado Fiscal 1, han estudiado Fiscal 2, de interpretar la ley. Les voy a dar un caso. En el impuesto a los bienes personales, ustedes probablemente hayan estudiado que la atribución de los bienes se hace al cónyuge que tiene la renta, o sea, que los bienes no se dividen en dos los gananciales. O sea, los bienes gananciales no tendrían, fíjense el potencial. En el impuesto a los bienes personales, esa separación, la mitad para un cónyuge, la mitad para el otro y cada cual paga sobre su mitad. Pero hay una ley de derecho de familia que es la que permitió la unión entre personas que sean del mismo sexo y otros parecidos, pero digámoslo así. Pero esa ley de derecho de familia está incorporada hoy al Código Civil y el Código Civil dice que no hay ninguna disposición que atribuya, mejor dicho, que atribuya con validez jurídica. La disposición puede existir, pero es como si dijéramos, no puede estar esta disposición por encima de lo que yo, Código Civil, voy a decir. Que atribuya mayores derechos u obligaciones en partes separadas a los cónyuges. Entonces, en el impuesto a los bienes personales, podríamos decir, caramba,
Si la ley del impuesto a los bienes personales dice que al cónyuge que tiene la renta, el que obtuvo la renta es el que se le atribuyen los bienes, pero el Código Civil dice que no, si son cónyuges por mitades iguales y ya no interesa quién obtuvo la renta, ¿cuál prevalece? Y ahí tenemos un problema de interpretación. Y la interpretación de la ley es algo que lo vamos a ver a cada rato, a cada momento. Porque hoy tenemos una ley de moratoria, hoy tenemos una ley de blanqueo, y seguramente más de alguno de ustedes estará trabajando ya en la actividad privada, sea por su cuenta, hacer un estudio, y empiezan las preguntas. Y no todas las preguntas tienen respuesta clara, concreta en la ley. Entonces ahí viene el problema de la interpretación. La interpretación de la ley, ustedes van a ver un poco dentro de la materia, porque la materia es demasiado amplia, pero ¿cómo nos vamos a acostumbrar a interpretar la ley? Entendiendo la ley. Para eso hay que leerla, hay que acostumbrarse a leerla. Me parece que ya estoy repitiendo mucho, pero voy a insistir. Acostúmbrese a tener la ley en la mano, a leerla, a seguirla a medida que se vayan desarrollando los distintos temas, porque eso hace a la memoria visual. Y cuando ustedes vayan a tener que dar un parcial o eventualmente un examen, aquellos que no promocionen, van a tener la ley en la mano, van a tener el decreto en la mano, no van a tener que recurrir a la memoria, pero sí van a tener que recurrir a la memoria visual de decir, esto que me están preguntando está por acá en la ley, más o menos en el 70 y pico, en el 40 y pico, en el 30 y pico, y lo van a buscar y van a encontrar la respuesta. Pero para eso se tiene que acostumbrar a usarla, como el ejemplito que les di del Instagram. Y cuando haya un problema interpretativo, los profesores les van a dar una opinión que no es exactamente la que corresponde, porque es la opinión del docente que ha estudiado el caso, pero está sujeto a controversia. Puede haber una opinión distinta y totalmente válida mientras esté fundada. Mientras esté fundada. Bueno, creo que con esto ya tenemos hecha una presentación de cómo va a ser la materia, de las dificultades que va a ofrecer y cómo sortearlas. Leyendo, leyendo, leyendo. Entendiendo y preguntando en la plataforma, en clase, el horario de consulta, etcétera. No se queden con dudas. Por favor, no se queden con dudas porque están a punto de recibirse y cuando estén afuera no van a tener horario de consulta. Cuando están afuera, el cliente, si no recibe respuesta, va a buscar otro profesional. Entonces aprovechen ahora. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cuestión? Sí. La pregunta que hace el joven allí es, cuando hablamos de recurrir a instancias superiores, hablamos de la Cámara y de la Corte, estamos hablando también de los tributos provinciales. Eventualmente, ¿por qué? Porque los tributos provinciales, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuestos automotores, impuestos de sellos, tienen su propio sistema recursivo en el Código Tributario Provincial, que son la justicia provincial. Pero puede haber un problema de conflicto con una ley nacional. Y ahí puede intervenir la Corte.
o puede haber un problema de conflicto de superación de límites. Porque cuando el Congreso dicta una ley, no es una potestad ilimitada. Yo voy a aplicar la ley que se me da la gana y a bancársela y a pagar. No, no, hay límites que están en la Constitución. Principio de igualdad, principio de equidad, de razonabilidad, de legalidad, de no retroactividad. Hay ciertos límites. Dentro de esos límites el Congreso puede aplicar. El Congreso, la provincia o la municipalidad. Y si se transgrede alguno de esos límites, entonces luego de transitar por la justicia provincial, se puede llegar a la Corte. Por ejemplo, ya que esa pregunta, en materia de tributos municipales, tributo es una palabra género, ¿no? Los impuestos son especie, el peaje es una especie, las tasas municipales, ingresos brutos, todo eso son especies. Están las tasas municipales. Y la Corte tiene dicho que la tasa debe responder a un servicio efectivamente prestado. No voy a abundar en el tema porque vamos a complicar la cosa. Pero bueno, convengamos en eso. Y ocurrió que una municipalidad de Río Cuarto sancionó una tasa que no retribuía un servicio prestado. O sea, tiene que haber una correspondencia. Yo te presto un servicio y vos me lo pagás. Pero yo no te puedo cobrar si no te presto el servicio. Entonces el tema ahí sí llegó a la Corte. Y la Corte dijo, en materia de tasas municipales, no de impuestos provinciales, tiene que haber esa correlación. ¿Por qué no en el impuesto provincial? Porque el impuesto provincial va a rentas generales. Y luego la legislatura, en la ley de presupuesto, resuelve cómo distribuir toda esa gama de recursos. Pero en materia municipal la cosa cambia. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo puede llegar a la Corte. O un tributo puede ser confiscatorio. Quizá ustedes hayan visto en Fiscal 2, ingresos brutos, la parte de las provincias que aplicaban una alícuota diferencial si el contribuyente estaba o no con un local instalado en esa provincia. Entonces, yo soy de Córdoba y vendo en Santa Fe, convenio multilateral. Bien. Pero resulta que como no tengo establecimiento en Santa Fe me cobra una alícuota superior a la que me cobraría si tuviera establecimiento. ¿Usted tiene establecimiento acá? 2%. ¿No lo tiene? 4%. Y ahí salió a la Corte. Ahí fue a la Corte, con artículos viejos, que habla de carruajes. El 9, el 10, el 11 de la Constitución, el 12, inciso 75, no, el 75, inciso 12, al revés. No, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero ahí se pudo llegar a la Corte y decir, no, un momentito. ¿Cómo es eso de que, porque al que está acá le va a cobrar tanto y al que viene de afuera? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que interesa. ¿Por qué la Corte dijo que eso violaba la Constitución? Ese tipo de cosas es lo que nos interesa. Sacamos la cáscara, dejamos la doctrina, dijimos, acá puede haber un problema mañana de transgresión a los límites que la Corte puso en esos fallos. Puede haber un caso parecido. Pero ahí sí, primero tienes que transitar por la instancia provincial, tanto en materia de impuestos provinciales como de tasas municipales, y eventualmente, no necesariamente, podés llegar a la Corte. Creo que me fui un poco de mambo, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas por hoy, hemos terminado. Muchas gracias.
Nosotros no tenemos proyecto, tenemos, sí. Completa la pantalla.